Estaba lloviendo. No debería haberme detenido. Pero vi su rostro a través del cristal empañado del maletero y algo en mí se rompió. Era casi medianoche y yo regresaba de una vigilia en la iglesia. Las calles estaban vacías, solo el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Entonces lo vi, un auto abandonado en el estacionamiento de un centro comercial cerrado. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero cuando me acerqué con la linterna del teléfono, ahí estaba ella. Una mujer joven, quizás de 30 años, acurrucada como un niño en el maletero abierto de ese viejo sedán. Tenía una manta rasgada cubriéndola y sus ojos me miraron con una mezcla de miedo y vergüenza que jamás olvidaré. Perdón, perdón, susurró con voz quebrada. Ya me voy, no cause problemas. Intentó levantarse, pero temblaba tanto por el frío que apenas podía moverse. Sus labios estaban morados y tenía las manos agrietadas. No llevaba zapatos, solo unas medias con agujeros. Espera, le dije suavemente. No te voy a hacer daño. Soy pastor de la iglesia que está allá en la esquina. Señalé hacia donde se veían apenas las luces del templo a 3 cuadras de distancia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ella bajó la mirada. 2 semanas, murmuró. Desde que me echaron del cuarto que rentaba. No tengo familia, no tengo a nadie. Su voz se quebró al final y comenzó a llorar silenciosamente. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que caían sobre su rostro. Me quité la chaqueta sin pensarlo y se la puse sobre los hombros. ¿Cómo te llamas?, pregunté mientras me agachaba para quedar a su nivel. María, respondió en un hilo de voz. María Elena Rodríguez. Trabajo limpiando oficinas, pero no me alcanza para rentar. Los dueños del edificio donde vivía me corrieron porque no pude pagar. Sentí un nudo en la garganta. Esta mujer era invisible para el mundo. ¿Cuántas veces habría pasado gente por este estacionamiento sin siquiera voltear a ver el auto abandonado? ¿Cuántas noches había dormido aquí, con frío, con miedo, sin que nadie se diera cuenta de su dolor? María, le dije, no estás sola. Dios te ve. Yo te veo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez percibí algo diferente en ellos. Una chispa de esperanza que había estado apagada por mucho tiempo. La lluvia arreciaba y yo sabía que tenía que hacer algo. No podía dejarla ahí. Pero tampoco sabía exactamente qué hacer. La iglesia estaba cerrada a esa hora y yo vivía en un apartamento pequeño con mi esposa e hijos. Sin embargo, había algo más fuerte que la lógica moviéndose en mi corazón. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Ella asintió tímidamente. Recordé que había una cafetería de 24 horas a 2 cuadras. Ven conmigo. Vamos a buscar algo caliente para que comas y hablamos. María me miró con desconfianza. ¿Por qué me ayuda? Nadie me ayuda. Soy una don nadie. Porque Dios no crea a nadie por error, le respondí con firmeza. Y esta noche, Él me puso aquí para encontrarte. No sabía de dónde habían salido esas palabras, pero al pronunciarlas sentí una certeza que me llenó de paz. María cerró el maletero lentamente, como si estuviera despidiéndose de lo que había sido su hogar por 2 semanas. Caminamos juntos bajo la lluvia hacia la cafetería. Cada paso que daba parecía costarle un gran esfuerzo, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras caminábamos, no podía dejar de pensar en lo frágil que es la vida humana. Esta mujer había sido invisible para una sociedad que pasa deprisa, demasiado ocupada para detenerse a ver el dolor que se esconde en los rincones oscuros. Pero esa noche, Dios había abierto mis ojos para verla. No sabía que esa decisión de detenerme cambiaría no solo la vida de María, sino también la mía para siempre. En la cafetería, María se sentó en el rincón más alejado, como queriendo hacerse invisible nuevamente. Pedí 2 cafés calientes y un sándwich para ella. Sus manos temblaban cuando tomó la taza, no sabía si por el frío o por los nervios. El calor del café le devolvió un poco de color a las mejillas. Cuéntame tu historia, María, le dije suavemente. ¿Qué te llevó a vivir en ese auto? Ella guardó silencio por un momento largo, como si estuviera decidiendo si confiar en mí o no. Finalmente, con voz quebrada, comenzó a hablar. Hace 3 años perdí a mi esposo en un accidente de tránsito, susurró. Él era conductor de camiones. Un día salió a trabajar y nunca regresó. Hizo una pausa para secarse las lágrimas. No teníamos hijos, no teníamos ahorros. Solo nos teníamos el uno al otro. Le pasé una servilleta. Después del funeral, no pude pagar el entierro. Tuve que vender todo lo que teníamos, los muebles, su camioneta, hasta mi anillo de matrimonio. Pero aún así no fue suficiente. Quedé endeudada y sin nada. María tomó un sorbo de café y continuó.
Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Ganaba lo mínimo, pero me alcanzaba para rentar un cuartito pequeño. No era mucho, pero era mío. Tenía una cama, una cocineta, un bañito. Era mi hogar. Su voz se quebró nuevamente. Pero hace un mes me enfermé. Una infección en los riñones que me tuvo 3 días en el hospital. No pude ir a trabajar y me corrieron. Sin trabajo, no pude pagar la renta. El dueño me dio una semana para conseguir el dinero. ¿Y qué pasó después?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Busqué trabajo por toda la ciudad. Toqué puertas, supliqué, lloré. Pero nadie quería contratar a una mujer de 30 años, sin estudios, sin referencias porque me habían corrido del trabajo anterior. Sus puños se cerraron sobre la servilleta húmeda. La semana se terminó y el dueño llegó con 2 hombres. Me sacaron a empujones. Echaron mis pocas cosas a la calle. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de su dolor. Esta mujer había perdido todo, su esposo, su hogar, su dignidad, su esperanza. Y lo más doloroso era que había pasado desapercibida para una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. ¿Y el auto?, pregunté. Esa misma noche que me echaron, estaba lloviendo como hoy. Caminé por horas con mis cosas en una bolsa de plástico. Llegué a ese estacionamiento buscando dónde refugiarme de la lluvia. Vi el auto abandonado con el maletero medio abierto. Pensé que sería solo por esa noche. Una sonrisa amarga apareció en sus labios. Esa noche se convirtieron en 2 semanas. ¿Nadie te vio? ¿Ningún guardia de seguridad, ningún cliente?, pregunté incrédulo. Al principio tenía miedo de que me descubrieran. Pero me di cuenta de que era como un fantasma. La gente pasa, ve el auto abandonado, pero nadie se fija en que alguien vive adentro. Es como si fuera invisible. Su voz tenía una resignación que me partió el alma. María me contó que durante esas 2 semanas había sobrevivido comiendo los restos de comida que encontraba en los basureros del centro comercial. Se bañaba en el baño público de una gasolinera cercana, siempre con miedo de que la corrieran. Había seguido buscando trabajo, pero cada día que pasaba se sentía más derrotada. ¿Sabes qué es lo peor?, me preguntó con lágrimas frescas en los ojos. No es el hambre, no es el frío. Es la soledad. Es sentir que no le importas a nadie en el mundo. Que si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta. En ese momento entendí que María no solo necesitaba un techo y comida. Necesitaba recuperar su dignidad, su valor como persona. Necesitaba que alguien la viera no como un problema que resolver, sino como un ser humano valioso. María, le dije tomando sus manos frías entre las mías, quiero que sepas que tu vida tiene valor. Que Dios tiene un propósito para ti. Y que esta noche, cuando creías que estabas más sola que nunca, Él me envió para encontrarte. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad cree eso, pastor? Con todo mi corazón, le respondí. Y en ese momento supe que tenía que orar por ella. No sabía cómo iba a ayudarla exactamente, pero sabía que Dios tenía un plan. María, ¿puedo orar por ti?, le pregunté. Ella asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Tomé sus manos temblorosas entre las mías y cerré los ojos. En ese momento, la cafetería pareció quedar en silencio. Solo podía escuchar el latido de mi corazón y el sonido suave de la lluvia contra las ventanas. Dios mío, comencé con voz quebrada, aquí está tu hija María. Ella se siente invisible, abandonada, sin esperanza. Pero yo sé que para ti ella es preciosa. Tú cuentas cada lágrima que ha derramado, conoces cada noche de frío que ha pasado en ese auto. Sentí las manos de María apretando las mías con fuerza, como si se estuviera aferrando a cada palabra. Señor, tú dijiste que eres padre de los huérfanos y defensor de las viudas. María es viuda, Señor. Está sola en este mundo, pero tú prometiste que nunca nos abandonarías. Mi voz se quebró un poco. No sé cómo vas a hacerlo, pero te pido que abras una puerta para ella esta misma noche. Que alguien la vea como tú la ves, valiosa, digna de amor, digna de una oportunidad. Abrí los ojos y vi que María lloraba silenciosamente. Pero había algo diferente en su rostro. La desesperanza había sido reemplazada por algo que no había visto antes, esperanza. No tengo mucho dinero, le dije después de la oración. Pero puedo pagarte un cuarto en un hostal por esta noche. Mañana hablaremos con algunas personas de la iglesia, veremos qué podemos hacer. María negó con la cabeza. No puedo aceptar su dinero, pastor. Ya hizo mucho por mí solo con escucharme y orar. Pero yo insistí. No podía dejarla regresar a ese auto después de escuchar su historia.
Caminamos hacia un pequeño hostal que conocía a unas cuadras. El dueño, don Carlos, era conocido en el barrio por su buen corazón. Cuando le expliqué la situación, accedió a darle el cuarto por una noche sin hacer preguntas. Mañana vengo a buscarla, le dije a María en la puerta del hostal. Vamos a encontrar una solución. Ella me abrazó con fuerza, como si fuera un pariente querido. Gracias, susurró. Hace tanto que nadie me abrazaba. En ese abrazo sentí todo su dolor, pero también toda su gratitud. Regresé a casa con el corazón lleno pero preocupado. Le conté a mi esposa lo que había pasado y oramos juntos por María antes de dormir. Dios va a hacer algo, me dijo mi esposa con esa fe simple que siempre me fortalecía. Lo siento en mi corazón. Pero yo tenía dudas. ¿Cómo íbamos a ayudar a María a largo plazo? La iglesia tenía un fondo pequeño para emergencias, pero no era suficiente para mantener a alguien por mucho tiempo. ¿Cómo iba a conseguir trabajo sin referencias? ¿Dónde iba a vivir? Me quedé despierto gran parte de la noche, orando y pensando. A veces la fe se siente como caminar en la oscuridad, confiando en que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Esa noche, mi fe estaba siendo puesta a prueba. A las 3 de la madrugada, finalmente me quedé dormido, sin saber que a solo 3 cuadras de mi casa, algo extraordinario estaba a punto de suceder. En el hostal, María tampoco podía dormir. Era la primera noche en 2 semanas que tenía una cama real, sábanas limpias, un techo sólido sobre su cabeza. Pero más que la comodidad física, era la esperanza lo que la mantenía despierta. Se acercó a la ventana pequeña de su cuarto y miró hacia afuera. La lluvia había parado y las calles brillaban bajo las luces de los postes. Dios, susurró, si realmente tienes un plan para mí, ayúdame a verlo. Ayúdame a creer que mi vida vale la pena. No sabía que en ese mismo momento, a pocas calles de distancia, un hombre muy diferente también estaba despierto, mirando por la ventana de su oficina en el último piso de un edificio corporativo. Un hombre que estaba a punto de convertirse en la respuesta a nuestras oraciones. Rodrigo Mendoza no podía dormir. Era uno de los empresarios más exitosos de la ciudad, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por todo el país. Esa noche había estado trabajando hasta muy tarde en su oficina del piso 20, revisando contratos y estados financieros. Pero algo lo inquietaba, una sensación extraña que no podía explicar. Se acercó a la ventana panorámica de su oficina y miró hacia abajo, hacia las calles que conocía tan bien. Desde ahí podía ver el estacionamiento del centro comercial donde, solo unas horas antes, yo había encontrado a María. Su mirada se detuvo en el auto abandonado que seguía allí, iluminado débilmente por una luz del poste. Rodrigo había pasado por ese estacionamiento cientos de veces en los últimos meses, pero nunca se había fijado realmente en ese auto viejo. Esa noche, sin embargo, algo lo atraía hacia esa imagen. Tomó unos binoculares que tenía en su escritorio y enfocó hacia el auto. Fue entonces cuando lo vio, algunas pertenencias dispersas alrededor del vehículo, una manta abandonada en el suelo. Su corazón se aceleró al darse cuenta de lo que significaba. Alguien había estado viviendo ahí. Durante los siguientes minutos, Rodrigo se quedó mirando por la ventana, pensando. Su mente de empresario comenzó a atar cabos. El auto abandonado, las pertenencias, la manta. Alguien en extrema necesidad había estado durmiendo en ese maletero, y él nunca se había dado cuenta. Rodrigo tenía 55 años y había construido su imperio desde la nada. Había crecido en la pobreza, sabía lo que era no tener un techo seguro donde dormir. Pero el éxito lo había alejado de esas realidades. Hacía años que no pensaba en las personas que vivían en las calles, en los invisibles que luchaban por sobrevivir cada día. Esa noche, sin embargo, algo había despertado en él. Una voz interior que no había escuchado en mucho tiempo. Recordó a su madre, que había trabajado como empleada doméstica para mantener a la familia después de que su padre los abandonara. Recordó las noches en que no había suficiente comida, las veces que casi perdieron la casa porque no podían pagar la renta. ¿Qué te ha pasado, Rodrigo?, se preguntó en voz alta. ¿Cuándo te volviste tan ciego al sufrimiento de otros? En ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Bajó al estacionamiento de su edificio, se subió a su auto y condujo hacia el centro comercial. Quería ver más de cerca, quería entender mejor lo que había estado pasando bajo sus narices. Cuando llegó, estacionó cerca del auto abandonado y caminó hacia él con una linterna. Las evidencias de que alguien había vivido ahí eran claras. Encontró algunos envases de comida vacíos, una botella de agua, pedazos de cartón que habían servido como colchón. Su corazón se encogió al imaginar a una persona durmiendo en esas condiciones, expuesta al frío y a la lluvia. Mientras examinaba el lugar, escuchó pasos.
Se volvió y vio a un guardia de seguridad que se acercaba con desconfianza. ¿Está todo bien, señor?, preguntó el guardia. Rodrigo se presentó y le explicó lo que había descubierto. Ah, sí, dijo el guardia. Sabíamos que alguien andaba por aquí, pero pensamos que era solo un vagabundo que venía de vez en cuando. No sabíamos que vivía aquí. Hace unas horas vino un pastor y se la llevó. Una mujer joven, se veía muy mal. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Un pastor? ¿Sabes de qué iglesia? Creo que de la iglesia San Pablo, la que está allá en la esquina, respondió el guardia señalando hacia donde se veían las luces del templo. Rodrigo conocía esa iglesia. Había pasado por ahí miles de veces, pero nunca había entrado. Esa noche, sin embargo, sintió una urgencia extraña de ir allá. Agradeció al guardia y caminó las 3 cuadras hasta la iglesia. Estaba cerrada, por supuesto, pero a la puerta había un cartel con los horarios de servicio y el número del pastor. Sin pensarlo 2 veces, tomó su teléfono y marcó el número. Después de varios timbres, una voz adormilada contestó. «¿Pastor Martínez?», preguntó Rodrigo. «Disculpe que lo llame tan tarde. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Necesito hablar con usted sobre una mujer que ayudó esta noche. Una mujer que vivía en un auto abandonado. Del otro lado de la línea, yo me desperté completamente. ¿Señor Mendoza? El empresario». No podía creer lo que estaba escuchando. «Sí, la encontré esta noche. Se llama María Elena Rodríguez. Está en un hostal cerca de aquí». «Pastor», dijo Rodrigo con voz temblorosa, «Dios me ha mostrado algo esta noche. Necesito conocer a esa mujer. Necesito ayudarla. ¿Podemos encontrarnos mañana temprano?» Colgué el teléfono sin poder creer lo que había pasado. Mi esposa me miró con los ojos muy abiertos. ¿Era Rodrigo Mendoza? El millonario. Asentí, todavía en shock. Creo que Dios acaba de responder nuestras oraciones de una manera que nunca imaginamos. A las 7 de la mañana, Rodrigo Mendoza estaba parado frente al hostal con el corazón acelerado. Yo llegué pocos minutos después, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. Subimos juntos a buscar a María. Cuando tocamos la puerta de su cuarto, María abrió tímidamente. Al ver a un hombre elegante junto a mí, su primer instinto fue esconderse. «María», le dije suavemente, «este es el señor Rodrigo Mendoza. Él quiere conocerte». Rodrigo se agachó para quedar a la altura de María, que seguía sentada en la cama. «María», dijo con voz quebrada, «anoche Dios me mostró dónde habías estado viviendo. Me mostró tu dolor. Y me mostró que yo había sido ciego a las personas como tú». María lo miró con desconfianza. «¿Qué quiere de mí, señor?» «Nada», respondió Rodrigo. «Solo quiero darte lo que la vida me ha dado a mí, una oportunidad». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Tengo una cadena de hoteles. Necesito a alguien que supervise el servicio de limpieza en mi hotel principal. Es un trabajo con salario digno, prestaciones, e incluye vivienda». María me miró, luego miró a Rodrigo, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Pero yo no tengo estudios, no tengo referencias». «Tienes algo más valioso», interrumpió Rodrigo. «Tienes experiencia de vida. Sabes lo que es luchar, lo que es valorar cada oportunidad. Eso es lo que necesito en mi equipo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudarían?». Rodrigo tomó sus manos, igual como yo había hecho la noche anterior. «Porque hace muchos años, yo era como tú. Pobre, sin esperanza, invisible para el mundo. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora me toca a mí dársela a otra persona». Lo que siguió fue como un sueño. Rodrigo llevó a María a su hotel más grande, un edificio hermoso en el centro de la ciudad. Le mostró las instalaciones, le presentó al equipo de limpieza, le explicó cuáles serían sus responsabilidades. Pero lo que más me impactó fue ver cómo trataba a María. No como una empleada más, sino como una persona valiosa. Le mostró el pequeño apartamento que sería suyo, completamente amueblado, con una cocina equipada y una vista hermosa de la ciudad. «María», le dijo Rodrigo, «quiero que sepas que este no es un acto de caridad. Es un acto de justicia. Tienes talento, tienes experiencia, tienes un corazón puro. Solo necesitabas que alguien te viera». Esa tarde, mientras ayudaba a María a instalarse en su nuevo hogar, reflexioné sobre lo que había pasado. 24 horas antes, esta mujer dormía en el maletero de un auto abandonado, sintiéndose invisible e inútil. Ahora tenía un trabajo, una casa, y más importante aún, había recuperado su dignidad. «Pastor»,
me dijo María mientras organizaba la ropa nueva que Rodrigo había insistido en comprarle. ¿Usted cree que esto realmente está pasando? Sí, María, le respondí. Pero no es casualidad. Anoche oramos, y Dios ya tenía preparada la respuesta. Solo necesitaba que los corazones correctos estuvieran en el lugar correcto en el momento correcto. 3 meses después, visité a María en el hotel. La transformación era increíble. No solo físicamente, tenía ropa bonita, se veía saludable y descansada, sino espiritualmente. Había una luz en sus ojos que no había estado ahí la noche que la encontré. Ha sido la mejor empleada que he tenido en años, me dijo Rodrigo cuando nos encontramos en su oficina. Pero más que eso, me ha enseñado a ver mi empresa con ojos diferentes. Ahora tenemos un programa para ayudar a personas en situaciones difíciles. María lo dirige. Lo que más me sorprendió fue saber que María había comenzado a asistir a la iglesia y había encontrado una comunidad que la abrazó como familia. El dolor de su pasado no había desaparecido, pero había encontrado un propósito en él. Pastor, me dijo una tarde después del servicio, ahora entiendo por qué pasé por todo eso. No fue castigo. Fue preparación. Dios me estaba preparando para ayudar a otras personas que están donde yo estuve. Hoy, María dirige un refugio nocturno para mujeres sin hogar que Rodrigo financió. Cada noche, mujeres que se sienten invisibles encuentran no solo un techo y comida, sino a alguien que entiende su dolor porque ha estado ahí. Rodrigo se convirtió en uno de los miembros más activos de nuestra iglesia. Esa noche, me dijo una vez, no solo cambié la vida de María. Ella cambió la mía. Me recordó quién era yo antes del éxito, me recordó por qué Dios me había bendecido. Pero lo que más me marca de toda esta historia es algo que María me dijo hace poco. Pastor, esa noche en la cafetería, cuando usted oró por mí, yo sentí algo que no había sentido en años. Sentí que alguien me veía. No mi pobreza, no mi fracaso, sino a mí. Y cuando Dios se siente visto, los milagros se vuelven inevitables. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche hubiera decidido no detenerme, si hubiera seguido de largo pensando que no era mi problema. Pero luego recuerdo que Dios nunca depende solo de una persona. Si yo no me hubiera detenido, Él habría encontrado otra manera. El milagro no fue que un millonario ayudara a una mujer pobre. El milagro fue que 2 corazones se abrieron esa noche, el de una mujer que volvió a creer en su valor, y el de un hombre que recordó su propósito. Porque al final, los verdaderos milagros no cambian las circunstancias. Cambian el corazón. Y un corazón cambiado puede transformar el mundo, una vida a la vez.